Bueno, pues la noticia es que en estos momentos media España, pero estuvo toda España prácticamente sin electricidad y se ha provocado un caos en el transporte, sobre todo terrestre, pero también aéreo, además de las comunicaciones por internet. Un problema que todavía no se sabe cuál ha sido la causa que ha provocado el mismo. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos, don ¿qué Pedro? tal? Muy buenas tardes. Bien, expectante a ver si se saben las causas de, sí, la verdad que asusta de un poco, casi cero energético en todo el país, ¿no? Sí, sí. Bueno, Se de momento parece que es un cero energético, aunque en muchas zonas, cuando ya estamos hablando, aquellos que no estén viendo en directo, ya se ha recuperado. Andrés, buenas tardes. Se ha recuperado en algunas zonas, se está poco a poco recuperando, pero hay cierto desconcierto porque no se sabe a qué responde. Sí, sí, buenas tardes. Por una vez estamos fuera de todo lo malo en este sentido, porque claro, ha afectado a la península ibérica entera, ¿no? A Portugal también, creo, y gran parte de Portugal, sur de Francia, y todo lo que es el sistema eléctrico español no, de la península ibérica. Nosotros como tenemos... En la gran parte es español, sí, porque aunque no haya afectado a Canarias, sigue siendo español todo, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, don Valentín. Digo que tardes, Canarias se ha salvado porque, como sabe, nosotros, entre comillas, tenemos muchos inconvenientes, pero también la suerte que no tenemos la conexión del sistema eléctrico con nuestro cordón umbilical no está unido al de la península ibérica, lo cual nos beneficia, igual que a Baleares, ¿no? También nos ha perjudicado a veces cuando se ha producido apagones cero en islas como Tenerife, en Gran Canaria también hubo alguna vez. Mira, esto fue sobre las 12 del mediodía hora canaria. Sí. Sobre la marcha, mi hija que estaba viendo en Madrid me manda un mensaje que se había ido a comprar, porque están cerrando los comercios, por ejemplo, claro, no funciona el metro. El metro, hay un peligro porque hay mucha gente en los metros que está metido en las vías. Sí. Y entonces tienen que sacarlo y están yendo policías, y en fin, imagínate gente de protección civil. En los ascensores. Ascensores, hay mucha gente encerrada. Y la gente está comprando velas ya, fue lo que me dijo mi hija, que están comprando velas antes de que cierren los comercios, porque también los comercios cierran. Que tú imagínate, en los hospitales, por ejemplo, aquellos que tengan grupos electrógenos tal, pues bueno, esos más o menos pueden tirar, pero se están aplazando operaciones que sean no urgentes, es decir, puede ser un caos en el tiempo que dure. Es que esto es casi una imagen distópica, ¿no? De lo que muchas veces... películas, a Andrés que le gustan mucho las películas futuristas que hablan de esto, y hay películas donde ha habido apagones en y de Nueva todas York, maneras, ¿no? Yo lo que me estoy acordando ahora, todo ese kit de supervivencia, el que lo tuvo, claro, no le va a venir mal, ahí hay fósforos, hay velas, hay un poco de todo. De todas maneras, lo que están investigando es la posibilidad de que sea un ciberataque, claro, lo cual también es bastante preocupante, claro, porque si es un ciberataque puede decir que hay, digamos, un fallo en los sistemas de seguridad que te puedan permitir que se meta un hacker y que ponga toda a millones de personas a oscuras en un momento determinado, ¿no? Los medios de comunicación están intentando dar pues todo lo que pueden, y son últimas horas que hemos captado de diversos medios de comunicación con imágenes, pues Pedro, efectivamente, de ese apagón que de momento hasta ahora, cuando son las 2 y un poco de minutos de la tarde, pues sigue habiendo problemas. Sin recuperarse, por cierto, en Canarias tenemos sistemas independientes, hay 6 sistemas independientes, por tanto, aquí seríamos incluso menos vulnerables que en la península, por el sistema que nos afecta a nosotros, La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, ahí hay un solo sistema, y el resto de islas tienen su sistema, ¿no? Que ahora creo que quieren mejorar, y ya creo que Gran Canaria... Conectar con Fuerteventura. Con Fuerteventura o con Tenerife, ahora ya no recuerdo bien, para que tenga eso también... se habló con el tema del cableado submarino, ¿no? Claro, lo que pasa es que el problema es que entre Gran Canaria y Tenerife hay mucha profundidad. Bueno, vamos con los temas de Lanzarote, porque Andrés, un robo, en este caso en San Bartolomé, que ha llamado la atención, un intento de robo, hay que decirlo, porque finalmente creo que no pudieron robar, pero sí destrozaron, en este caso, las puertas de cristal del establecimiento. Sí, un establecimiento dedicado a interiorismo y a decoración. Se ven las cámaras de seguridad, luego lo pondrán los compañeros, como primero ve, ¿no? el autor, y luego como... Ahí estamos viendo el autor, primero él hace como una inspección, ¿no? Sí, un reconocimiento de reconocimiento de la zona, con tranquilidad, camina, vuelve. Disimulando la verdad es que con la cara, ¿no? Sí, pero la verdad que disimula bien, parece que lo que está muy interesado por lo que hay dentro del comercio,
y no por robar como... Tiene una máscara, ¿no? Sí, o una Tiene una bufanda, se ha máscara. tapado de que no pudiera ser... Y Andrés, no, de lo que está claro es que no sabemos quién es, ¿no? No se sabe quién es. Y ahí se ve en el momento que el hombre tira la piedra, Y- tira la piedra, Y se ve que ese cristal es bueno. Se ve Se que ve que es ese bueno. cristal Se es ve que es antirrobo. Antirrobo, lo que sea, porque la piedra es de gran volumen. Hoy hemos ido, esta mañana ese es el estado. No ha querido hablar el propietario, pero sí hemos hablado con algunos de los vecinos que ven esto como una cuestión puntual. Es verdad que ha habido otras cosas. Dijeron que también una peluquería, ha habido... bueno, alguna cosa ya hemos sacado Sí, nosotros sí, también. pero también es verdad que no hay que crear alarma. San Bartolomé Es una zona un lugar muy céntrica, está Céntrico, sí, sí, a sí. 50 metros del ayuntamiento, ¿no? No, y esa calle ha sido la de la polémica, la calle de Rubicón, que en la obra que no se terminaba, lo de la Molina. Al lado está prácticamente la obra parada, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, mala suerte, pero no hay que lamentar más que eso. Me imagino que el seguro del propio establecimiento, y espero que también, bueno, pues lo que se pide siempre, mayor presencia policial y que se vea que la gente no quede impune ante este tipo de actos, ¿no? Al final no se saldó en nada, pero bueno, un disgusto para el propietario, entiendo yo. Bueno, y también en el capítulo de suceso decir que, creo que fue ayer, ¿no? O antes de ayer, un coche daba un vuelco en pleno Arrecife, ¿no? Sí, en la calle La Inés, ¿no? Ahí se debió, no sé si alguien saltar el stop o lo que sea, pero fue Por ahí aparatoso. suelo está. aparcar yo habitualmente. Tú imagínate, ¿no? No sé cómo ha sido, si es que se ha saltado... Es que es increíble porque no hay Porque ni... en no esa hay- imagen- Ese stop es peligroso. Sí, porque es que ese stop, con los cambios que hicieron en la calle, ese Sí. stop antes no era. Pero claro, yo no sé si es que se salta el stop y no, porque es que fíjate, si te saltas el stop no puedes dar un vuelco de ese calibre. Yo creo que venía de frente, o sea que venía y a venía lo muy mejor al ver el rápido, coche, un porque volantazo. se dio contra los que estaban aparcados, porque mejor si viene quiso- del stop no podría, bueno, la verdad es que no sé exactamente cómo ha no se ha terminado explicado así, ¿eh? exactamente si fue que se saltó el stop y alguien le dio, que yo creo que no. Yo creo que fue algo de... por lo que sea, un despiste o lo que sea, provocó algún giro inesperado. Yo creo que Y tiene alta que ir velocidad, tiene que ir claro, bien. claro. Porque si no, Exactamente, no hay- tenía no que hay- ir no hay a- espacio Sí, sí, para- pero si tú velocidad. vas, aunque sea 60-70, y haces un giro por despiste, te despistas y te vas a chocar y haces un giro contrario, puede provocar un Sí, porque es que un ese vuelco. stop tiene, lo que quería decir es que tiene poca visibilidad. Cuando vienes, Sí. pasas de la Inés, ¿no? Y estás yendo hacia allá y el corte ese enseguida se te mete un coche, entonces a lo mejor en esa reacción pues pudo volcar, claro. Y también los incendios que ya la semana pasada se sucedieron en Playa Blanca y esta vez parece que se ha cebado con Arrecife, un furgón, una furgoneta y también varios contenedores. Sí, parece como que regresan a casa, parece que regresan a Arrecife, donde siempre ha habido más. Ese Volvió estado de el la furgoneta. pirómano del contenedor. Lo habrán Sí, sí. dejado uno de ellos. Sí, el pirómano del contenedor fue de madrugada, en la madrugada de hoy, ¿no? Y fue en 4 esquinas, por un lado, después al final de la calle... Calle Vizcaya, decía. Y después al ¿Puede final de ser? la calle Manolo Millares, pasó una hora entre uno y otro, o sea que no sé si es que estaba de ruta o qué, pero vamos. Bueno, yo la verdad que cada vez me da más miedo, ¿no? Porque es que ayer mismo en una, no sé en qué ciudad fue de España, pero se prendieron un coche y habían aparcado como 8 o 10 y de los 8 o 10 ardieron 6 o 7. Pero es que el edificio, que es lo que yo siempre digo, el peligro de que se traslade el incendio, Es el riesgo que se ha pasado. Sí, Si sí. es que se ha se traslade denunciado siempre, pero que afortunadamente no ha a estas cosas, a pasado. los portales de esos edificios, porque puede arder. De hecho, no pudieron salir y pasaron, momentos realmente esta familia de cierto agobio porque no podían salir, porque era más peligroso salir que quedarse en sus casas. No, es que Aquí ya en la zona de Pérez Galdós hubo un incendio que afectó a la fallada. Una vez Quiero luego a una recordar. entidad bancaria también. No, y que estos incendios son mucho más peligrosos porque son de fuera hacia adentro. Entonces, si tú estás en un establecimiento y prende el fuego desde la entrada hacia adentro, que fue lo que pasó en aquel restaurante italiano, algo en Madrid, que tenía mucha vegetación falsa de plástico, y entonces prendió desde la sala hacia adentro. Entonces, claro, la escapatoria Era casi imposible. Entonces, eso es complicado. Bueno, hoy la noticia a nivel político ha estado centrado en que se ha celebrado el primer consejo de gobierno de este gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y Partido Popular,
en la isla de Lanzarote, si no me equivoco, fue en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, pues sí, la verdad que... No, no te equivocas. De Arrecife, no te equivocas. Bueno, está bien que el gobierno de Canarias, oye, somos 8 islas, ¿no? Y que hagan esto pues para que se traten temas de aquí, temas de toda Canarias. Estaba toda la plana mayor, estaba entera el gobierno. Y bueno, se han sacado cosas interesantes para Lanzarote también. Bueno, por eso, que una de las noticias quizá con mayor trascendencia para mí al menos, es que ha aprobado el Consejo de Gobierno la aprobación inicial del plan general, el plan supletorio general de Arrecife. Eso supone, Pedro, pues un avance. Pero es un paso más, más para tener pero un avance importante porque llegamos, es que estaba atascado. Ese plan general, para que la gente lo sepa, está tramitándose de la época de María Isabel Denis. Que ya hace años. Bueno, desde la época se anuló el de María Isabel Denis y Manolo Fajardo Freo creo que pidió auxilio, en este caso a GESPLAN, Gobierno de Canarias, para aprobarlo, ¿no? Porque se anuló. Y después llegó el PSOE. María Isabel sí aprobó un plan, ¿no? Y decía, no tenía confeccionado, pero se tiró a la basura. Digo que después llegó el PSOE y que es una de las cosas que mejor sabe hacer. Con el PIL, primero lo metió en la gaveta. El PSOE con el PIL. No, con el PIL. El PSOE con el PIL y lo tiraron a la basura. Recordar que esto es un paso más hacia la aprobación definitiva del Plan General Supletorio para el municipio de Arrecife. Aprobación inicial hoy, 45 días en exposición pública para posibles alegaciones, y una vez que después se analicen todas las presumibles alegaciones que se presenten, tendría que haber primero resolver estas alegaciones y ya sería la aprobación definitiva, ¿eh? Así que estamos muy cerquita de que pueda haber un plan general supletorio para el municipio de Arrecife. En este plan general, en el que si hay alguna característica que podríamos destacar cuando se apruebe, es que ya por fin se afrontan temas polémicos como han sido el tema de los diseminados, los cármenes, las vírgenes, etcétera, etcétera, y otra serie de iniciativas, ¿no? Se quitan las vinculaciones de algunos terrenos que lo que han hecho es dificultar el desarrollo urbanístico de Arrecife. Bueno, yo creo que es una buena vivienda, noticia, ¿no? Que facilitará, se llegó a decir en rueda de prensa, unas 3.000 viviendas, como que aclara un poco más, ¿no? El mapa de vivienda de protección pública, porque pasa de un 10 a un 30% de vivienda de protección de suelo destinado a viviendas de protección pública. Hombre, digamos que ya vamos a tener, por lo menos antes de que acabe el año, un plan general de ordenación urbana que, aunque es un plan supletorio que elabora GESPLAN, lógicamente con las indicaciones del ayuntamiento. Y eso es lo fundamental, porque entre otras cosas lo que se pretende es también que haya seguridad jurídica para todo aquello que se haga en materia de planeamiento, ¿no? Y después está también recoger la posibilidad esa de que en determinados barrios se construya una planta más, que eso también de alguna forma facilita el tema de las viviendas, ¿no? Yo creo que es importante el paso que se ha dado hoy y esperemos que no haya más inconvenientes después de todas las tribulaciones por las que ha pasado el plan general, que han sido siempre de carácter político, y como dice Pedro, sobre todo se le va a dar seguridad jurídica a los vecinos, por ejemplo, de los diseminados, de los cármenes, de las vírgenes y del camino de Güime también, si no me equivoco, está en el plan general de ordenación urbana. Es verdad que después de cuando se apruebe, que la idea es aprobarlo antes de finalizar el año, porque creo que hay un máximo de tiempo, porque si no decae el informe medioambiental. Esperemos que se pueda llegar. Espero que la oposición no ponga más palos en la rueda y deje que el documento avance y que se apruebe, porque esto es un documento de mínimo para entenderlo. Luego tendrá que hacerse un plan general en todas sus consecuencias, que esperemos que lo hagan quien venga, sea coalición, sea el PP o sea el PSOE. Uno de ellos que sea algo que se inicie, porque nada más aprobar se debería ya empezar a hacer un plan ambicioso para que dentro de 10, 15 años máximo tengamos ese plan general que no sea supletorio. Claro. De todas maneras, con respecto a la oposición, si este no es su plan supletorio, lo normal es que como mínimo presenten alegaciones o estén en contra. Lo más probable es que... Pero lo normal, ¿no? No, porque está bien que lo haga, pero que yo lo que espero es que, en vista de que ellos han tenido responsabilidades de que no esté aprobado es un plan general de Arrecife en su época de gobierno, pues por lo menos yo me abstendría, pero votando en contra también se aprueba, porque hay una mayoría en el grupo. Pero no creo que sea lo más, en mi opinión, ¿no? Es lo más razonable cuando es un plan de mínimo donde ellos han participado y prácticamente es lo mismo que ellos hicieron.
Bueno, en el informativo pueden ver declaraciones de HD Eugenio, que es el concejal Teniente alcalde. Teniente El alcalde, coordinador, más bien. y un poco el coordinador y el que sinceramente creo que ha puesto, se marcó como objetivo el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, se marcó como objetivo sacarlo adelante, y hay que reconocer que esta parte que le tocó a Coalición Canaria, pues han cumplido, por lo menos ya han cumplido con algo que parecía casi imposible. No, y que en este caso hay que recordar que HD Eugenio ya sacó un plan general en Teguise y que luego ahora es Macío Cabrera quien lo está llevando más, pero me imagino que HD lo tiene bastante presente y lo tiene muy No, muy es bien que el que estudiado. lo lleva un poco es Macío con HD. Con el propio HD. Sí. Bueno, y otra buena noticia que ha dejado el Consejo de Gobierno, por eso se celebró en la isla de Lanzarote, es que va a dedicar 1 millón de euros, Valentín, en este caso, a mejorar la conducción de aguas pluviales en la zona de Argana Alta. Sí, el Consejo de Gobierno aprobaba, pues eso, darle 1 millón de euros al Consejo Insular del Agua para un proyecto que ya está redactado, es un proyecto además del que hemos hablado aquí bastante, que en su momento estuvo consensuado con la Asociación de Vecinos de Argana Alta, y que es un proyecto que lo que pretende es ir a los puntos de drenaje de Argana Alta para que las conducciones del agua no provoquen esas barranqueras que se provocan con el tema de la lluvia. No es la solución definitiva, porque recordemos que hay otro proyecto todavía más ambicioso, que es la del dique ese o paragua, que le llaman también en la zona en la zona norte, que eso necesita una modificación, por cierto, del planeamiento urbanístico, pero esto tiene, bueno, pues eso, una serie de intervenciones que ya están perfectamente delimitadas en el proyecto que tiene el Consejo Insular del Agua. Ahora el Consejo Insular del Agua sacará licitación las obras, y una vez que tenga también la colaboración administrativa del Ayuntamiento de Arrecife y se inicien las obras, unas obras que, bueno, que supongo que van a mitigar bastante en el caso que haya lluvias torrenciales como las que el pasado día 12, ¿no? Bueno, pues le hemos querido dar importancia a esta noticia y vamos a oír la noticia que ha elaborado los servicios informativos de Lanzarote Televisión. 1 millón de euros nosotros se lo vamos a transferir al Cabildo, y ahora es el Cabildo quien tendrá que sacar la licitación. Así lo confirmaba esta mañana, antes del Consejo de Gobierno celebrado en la Casa de la Cultura de Arrecife, el presidente del Gobierno de Canarias. El Ejecutivo Regional destinará una partida de 1 millón de euros para mejorar la recogida y encauzamiento de las aguas de lluvia en la zona de Argana y en el barranco del Hurón, que desemboca en Costa Teguise y que tanto daño está produciendo en esta localidad las lluvias puntuales pero potencialmente torrenciales. El presidente del Cabildo de Lanzarote dio más detalles de estas obras cuyo plazo de finalización no es conocido todavía. A presentar a los afectados de estas dos localidades, de Arrecife y de Costa Teguise, con la financiación de un proyecto para reconducir las aguas pluviales en la localidad de Argana, y ese colector ampliarlo y reconducir esas aguas hasta la punta del Camello, y también para atender el proyecto de la desembocadura del barranco del Hurón. Tanto Clavijo como Betancor destacaron la importancia del borrador del plan supletorio de Arrecife traído hoy al Consejo de Gobierno. Hemos hablado también de la ordenación del territorio, algo complicado, si queremos planificar, si queremos hablar de capacidad de carga, si queremos hablar de servicios, si queremos hablar de espacios públicos que hagan la vida en Lanzarote mucho más agradable y mucho más sostenible, pues evidentemente la planificación es fundamental, una asignatura totalmente histórica en esta isla que sin embargo ya antes de final de año vamos a poder ver la luz. Arrecife está de enhorabuena, por fin después de muchísimos años de inseguridad jurídica del suelo, hoy se va a aprobar esa posibilidad de tener un plan general de Arrecife donde podamos aumentar de altura, donde podamos recuperar y sobre todo sacar provecho a esa edificabilidad, y sobre todo podamos de una vez por todas, con la normativa en la mano, dar respuesta a esa falta de viviendas que tiene la localidad de Arrecife. Se habló también de la nueva ley vacacional y de la necesidad de incorporar vivienda tanto pública como privada a la escasa oferta en la isla. Bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya mejorando lo que es la conducción de las aguas pluviales que tanto daño provocan en algunas zonas de la capital e incluso en Costa Teguise cuando se desborda o cuando llueve más de lo habitual, que tampoco es que tenga que llover mucho, pero... En el caso de Costa Teguise, lo que se compromete también al gobierno es a redactar el proyecto para la cabecera de ese barranco del Hurón, también para intentar mitigar el agua que llega también a la playa, ¿no? La playa de las Cucharas. Bueno, y no se le preguntó a Fernando Clavijo, tampoco creo que a Osvaldo, no sé si nosotros hemos podido preguntar a HD Eugenio, Andrés, pero el próximo ya está, digamos, la cuenta atrás para la celebración del Congreso Insular
de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, un congreso que parece que está abierto de momento. Al menos no hay una clara posición de quién va a ser la secretaria o el secretario general. No se sabe incluso si se va a presentar a la reelección o no, ¿no? No Todavía no se sabe. No se sabe, no se sabe. Es que Está ella muy no lo ha abierto. dicho, aquí se lo hemos preguntado. Aquí le hemos preguntado a Migdalia Machín si va a volver, pero ella no ha querido decir nada. Yo creo que con prudencia, porque ella un poco otra récord te dice, mira, ahora primero vamos a oír, a ver, las sensibilidades, oír lo que piensa la organización y luego ya vamos viendo. Hay gente que dice que va a ser de nuevo Migdalia Machín, en cambio otros creen que no, que Migdalia va a dar un paso a un lado y va a permitir cierta renovación, pero no está nada claro quién puede ser el nuevo secretario o secretaria general de Coalición Claro. Canaria. En este caso, yo me imagino que según quien mire cómo está el vaso de Coalición Canaria, si medio lleno o medio vacío, porque uno, no sé quién comentaba, decía, bueno, se han recuperado las instituciones, está gobernando el Cabildo, se gobierna en muchos ayuntamientos, pero otros dicen, se perdió en unos, se ha perdido, la voto potencialidad. en todos sitios, salvo en el Cabildo. Claro. En todos sitios. Sí, pero bueno, decía que se gobernaba. Bueno, ¿no? en Tinajo. Pero es verdad, la lectura es que perdió, por ejemplo, un Teguise, ¿no? Que era un bastión tremendo, pues al final gobiernan, pero habiendo perdido las elecciones y habiendo perdido, por supuesto, esa mayoría absoluta. Ahí tienen que reflexionar y tienen municipios como Aría, Yaiza, cosas que estaban ahí bien y, bueno, ellos tendrán que hacer su análisis. Ahí hay como todo, hay gente que son muy críticos con el tema de que la situación de Coalición Canaria realmente en las agrupaciones locales realmente no es una situación buena, porque hay que reconocer que en Aría prácticamente el partido ha desaparecido. Y pasaron de tener una alcaldía, Por eso. a ser uno. Es verdad un que por representante solo. cuestiones de crisis interna y tal, pero lo cierto... Pero eso también se gestiona. Claro. Si tú no eres capaz de gestionar bien y no consigues que hayan pues esas separaciones o esas deserciones dentro del partido, se produce eso. Pero claro, por Y eso... no estoy culpando a Migdalia, que yo creo que en son San Bartolomé, más bien temas En locales. San Bartolomé se perdió votos, en Tía se perdió... En Tía no sé si se perdió. En todos. Bueno, en Tía se ganó. En Tía se ganó. En Tía yo creo pero que en se Arrecife ganó. sí Muy perdieron poco, pero se votos, ganó. en Tegui se perdieron muchos Teguise votos también. y en Yaiza también perdieron. votos. Es decir, que prácticamente perdieron votos en toda la isla, menos en Tinajo. ¿Y en el Cabildo? Y ¿Y en el no, Cabildo? pero que por eso que fue un milagro que pudiera ganar Coalición Canaria, ¿no? Porque con esos resultados y el PSOE ganando en todos los sitios, ahí hubo un cambio que le ocurrió a Pedro Sanginés en el anterior mandato, que Pedro partía como favorito, le ganó Dolores Corujo Y también ganó votos, ¿eh? y ganó, pero él ganó 2.000 votos. Sí, ganó votos, pero no, Pero no le dio para no le dio. gobernar. Que él también le pasó a Dolores Corujo, que aumentó de votos, pero no le dio para gobernar. Y Hombre, el Coalición Canaria yo creo que tiene unos deberes claros que hacer, ¿no? Que es el reorganizar orgánicamente el partido en algunas plazas donde ha tenido, pues eso, conflictos internos que han provocado que se hayan salido de Coalición Canaria, los que le daban voto en esas plazas, ¿no? Lo que ha pasado con Aría, con Compromiso por Aría, o lo que ha pasado también en el municipio de Yaiza. Y eso yo creo que es una de las principales tareas. Eso tampoco se puede dejar para cuando se acerquen las elecciones y decir que la autocomplacencia de que estamos bien porque estamos gobernando en las instituciones y no hacer ese trabajo que es necesario, y eso lo tiene que encabezar la secretaria o el secretario general que tenga coalición. porque es verdad que Coalición Canaria normalmente donde participa, normalmente son gente que vienen de un hábito de trabajo, tú lo ves en el Cabildo, ¿no? En el Cabildo Osvaldo Betancourt tiene la suerte de contar con un equipo, yo creo que bastante, yo no digo que sea de primera división o tal, pero bastante coherente con su trabajo, que él quiere imprimir al Cabildo, y tenemos a un Domingo Ceja que está pues 24 horas trabajando, un Suso Machín que yo creo que ha sido un poco... ha creado ciertas sorpresas, su capacidad de trabajo también. Porque Hombre, le da un avance, yo no voy a decir que trabaje más o menos que otro, pero le da un avance a la ordenación del territorio. Sí. A lo mejor es que también se lo pusieron fáciles los anteriores, que lo que hicieron fue o paralizar o retroceder incluso en la evolución de ese trabajo de ordenación del territorio. Pero sí ha destacado. Pero se ha destacado que desde que llegó el minuto 1 está trabajando para sacar los planes. Y lo de Domingo Sea es que si no se pone a trabajar las 24 horas en el agua, es que no tenemos agua. Ya. Es que no tenemos agua. Y en fin, y el resto de consejeros, yo creo, pero más o menos el núcleo duro, que también con Samuel Martín, ¿no? Yo creo que han logrado hacer un equipo que la gente, yo creo que en general, yo al menos cuando hablo con la gente, yo no sé si
en fin, con los que hablo, si representan o no a la mayor parte de las Depende con quién hables, si hablas con mucha gente de Coalición Canaria, pero a ver qué te van hasta a el decir. propio gente votante, no militante del PSOE, dice, oye, mira, por lo menos están haciendo cosas y vamos a ver cómo terminan y tal, ¿no? Hay otros que no, que consideran que mucho chuchú, pero pocas realidades. Pero bueno, esto siempre es así. Lo cierto es que yo creo que hay una valoración positiva de lo que ha sido el Meridiano. Ahora estamos en el... ¿no? De la legislatura, ¿no? En el Ecuador. En el Ecuador de la legislatura. Sí. No, y en este caso sí se ve actividad. Estamos hablando, por ejemplo, cuando había el agua, el problema del agua, ya lo hemos dicho 1000 veces, Dolores Corujo estaba enfrascado en una guerra. Aquí ya se están sacando, van 15 millones por aquí, 7 millones por allá. Se están poniendo las bases. Esto es, por ejemplo, como ahora Arrecife, que si Jonathan está recogiendo cosas de Astrid, pues sí, Astrid se encontró, lo dijo en varias ruedas de prensa, en un barco casi hundido, a ver si lo sacamos adelante. Y se iniciaron todos los procesos de adjudicación de semáforos, adjudicación de no sé cuántos. Y claro, y eso que era muy complicado, porque el tema de pero Arrecife... así todo, hay que recordar que estamos hablando primero de la renovación interna, de cómo está Coalición Canaria, y después el reflejo en la máxima institución de Lanzarote, que es el Cabildo, que yo creo que uno de los, por ejemplo, de las decisiones importantes que ha tomado Osvaldo Betancourt es apartarse en primer momento de esa posible pugna por el liderato de Coalición Canaria, porque yo creo que hubiera afectado también mucho a ir todos a una. Pero hay gente que consideraban que Osvaldo tenía que ser un poco también el que liderara el proyecto nuevo de Coalición Canaria, porque fue un poco el único que superó la reválida. Yo creo que sería acumular mucho en una misma persona. Junto con Jesús Mallín, son los dos únicos que han superado la reválida. Claro, A título personal. Yo creo que de todas maneras Osvaldo Betancourt lo que ha hecho es dar un paso a un lado. Eso. Y al dar un paso a un lado, lo que sí que estoy convencido, tiene claro, es que quien sea el secretario o secretaria general, ahí va a estar apoyándolo. Y después yo en relación con este cabildo, con el grupo de gobierno, lo que sí que veo es que se está trabajando, se está dejando a un lado de las ideologías y no sé qué, se está trabajando. Se están haciendo cosas. Yo creo que una de las noticias más importantes que se han dado a nivel de solucionar el problema, no se soluciona, pero es, por ejemplo, iniciar el procedimiento para rescindir el contrato de Canal Gestión por la desastrosa. Para hacer eso ha habido que hacer un trabajo de hormiguitas previo, de todos los incumplimientos, de todas las impresiones que nos ha hecho, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es uno de los pasos más importantes que se ha dado en esta materia. Y después en planeamiento, yo creo que también han cogido el toro por los cuernos a la hora de ir redactando y planificando los proyectos, es decir, dando los pasos necesarios para unos procedimientos que son engorrosos y largos, ¿no? Solo en esos casos yo creo que está siendo en ese aspecto positivo. Bueno, en la segunda parte vamos a tener en la entrevista al invitado a Sebastián Franqui, que es el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias y uno de los principales líderes del Partido Socialista en estas islas. Y vamos a hablar de él de varios temas, pero hoy la noticia que conocíamos, creo que adelantaba, si no me equivoco, la cadena SER, es que se ha cerrado o se va a cerrar o se está cerrando el centro de menores que se habilitó de Playa Honda, que se habilitó hace medio año escasamente, ¿no? Sí, el 31 de diciembre y estaba funcionando hasta cierto punto correctamente. Estas son imágenes, no sé si exclusivas o no, pero no hemos conseguido. Esto es cómo ha estado. Luego ha pasado, en el fin de semana pasado, debieron pasar unas cosas puntuales con cierta conflictividad, pero eran unas instalaciones que desde la dirección decían que eran muy correctas. Está en la subida de Playa Honda hacia Güímar y claro, al final, pues por ese... Se calcula que hubo una especie como de motín de 3. Este centro no tiene capacidad para más de 40 personas y nunca se llegó a sobrepasar, se llegó sobre las 37, 39 personas. Y se está diciendo que una actuación de 3 de los menores, con arma blanca, y es decir, ha habido movida. Sí, porque yo creo que la información que ha salido a lo mejor no se ajusta por las versiones de la gente que ha participado ahí, de profesionales, de gente que conoce muy bien el tema, de gente, los que lo regentan, de profesionales que trabajan en este centro y de algunos incluso de las personas que están internas o que están ahí pues residiendo, que se ha tergiversado un poco la información. Sí. El conflicto fue entre dos etnias, vamos a decir así, entre magrebíes y marroquíes, que han tenido alguna serie de disputas que prácticamente se han tomado, según las versiones, de las partes interesadas, y coincidiendo casi todas, salvo en los afectados, pero
en este caso, que prácticamente se decía que se estaba lesionando gente, que se estaba agrediendo gente, Yo lo que- cuando han sido entre ellos. Había algunas creo que dijeron un prácticas grupo de tres, que yo, no sí, dijeron. sí, había algunas prácticas de esconder armas blancas en los alrededores del entorno, pues Yo había algún- lo y único- se autolesionaban, que también se vio alguna imagen que se atribuyó a malos tratos dentro del centro. Yo, ¿no? solo por matizar, dos cosas. Quien ve estas imágenes, el centro reúne todas las condiciones para acoger, sino acoger casi, yo diría yo, vamos, a un hotel de 3 estrellas, es decir, que está en perfecto... ¿Un albergue como...? Un albergue, no, pero más que esto es una especie de chalet, tengo entendido que era una especie de chalet, que se adaptó No, para... tiene un mobiliario básico y tal, Claro, pero claro. justo... Pero vamos. Sí, pero si vamos. caben 40 es más que un, Sí. un chalet, quiero decir que está, que no, tiene... eso Pero que tiene, claro, pero que eso vamos, es pero que bastante. está en unas Claro, condiciones. un inmueble grande, Primero, claro, digo sí. porque la estupidez, yo sinceramente yo sé que es políticamente incorrecto y que siga habiendo estúpidos, no quiere decir que vamos a apuntarse todo al carro de los estúpidos. Este sitio reúne todas las condiciones para poder albergar a esas personas. Pero que el problema, porque a mí me gustaría esos que hablan, ¿no? Es que los cuidadores no cumplían, eran violentos contra los... Todo es todo lo contrario, todo es lo que es todo lo contrario, porque... Son gente que iban con el sufrimiento que recesionaban y por parte de cómo estaban ellos, se lo llevaban a sus casas, intentaban ayudar. Ellos mismos eran maltratados por algunos Claro, elementos algunos, por que algunos. evidentemente pues Pero hay dentro de la que no por colectividad. la mayoría. Igual que hay españoles, Pues españoles en igual, centros de menores. internamiento de menores, Igual, también en pero centros de migrantes lo hay. la estupidez hace que como son inmigrantes hay que decir que se portan todos bien, ¿no? Pues hay algunos Eso se que- llama, no estupidez, eso se llama buenismo. buenismo, y eso es lo que hace que después prosperen los ultraderechistas, Y es ¿no? que cualquiera que hable con gente que ha estado, sobre todo desde hace un montón de tiempo, No, dice que tengo una- le obligaban a hacer las camas, que tenían que a veces hacer las camas. Oye, pues yo a Yo- mis hijos yo le tengo obligué a una- hacer la cama. Es verdad que no lo hacían a la mitad de Yo la tengo una vez. amiga que, bueno, que ha estado trabajando durante mucho tiempo en los centros de atención a inmigrantes y me lo decía, o sea, las peleas eran fundamentalmente entre los marroquíes con los negros, con los magrebíes. son. Con los Esas eran las magrebíes, con los peleas. subsaharianos. Con los subsaharianos, Subsaharianos, perdón, no, con magrebíes subsaharianos. son- son Marroquí, marroquíes. no, son todos, sí. Magrebíes con subsaharianos. Magrebíes con Sí, subsaharianos. con la gente, digo, con los negros, pues son de color negro, quiere decir que no es ninguna No, historia. sus que áreas son- como el eufemismo, ¿no? Claro, Como la es forma decir, correcta son- de... sí. Son los marroquíes con el resto porque nunca se han llevado, siempre han tenido No, enfrentamientos y a entre veces, ellos. hasta a mí, yo conozco a algunos cuidadores, entre los propios marroquíes, se forman Entre ellos, bandas, y está, y es normal. Pero si Y esto- algunos de ellos si me esto- dijeron a mí, Jorge, si que la- tenía incluso problemas mentales. Problemas Es mentales. decir, lo que es una tontería es intentar, si eso como bien dijo Pedro, si esto ocurre, tú pones a menores, sean marroquíes, sean españoles, o sea tal, y hay problemas siempre. Y lo que es una tontería es negar, y parece que todos los que son inmigrantes son buenísimos, que hay que darle la medalla de oro al buen comportamiento. Pues no, Claro. hay algunos que no lo son, y por desgracia, esos cuidadores que aguantan, y vamos, muchos de ellos sé que aguantan más de la cuenta, más de lo que es imaginable. Se implican Ah, personalmente. claro. Sí, hombre. Ahora Para bien, después- que lo quieran sacar y lo quieran cerrar, pues mire, pues que lo hagan. Pero evidentemente me parece que es una equivocación el echar toda la culpa a la otra parte, ¿no? Me parece una equivocación. Yo creo que desde total. la dirección del centro lo que decían que ese grupo pequeño de chicos más conflictivos, ahí yo creo que la clave estará en detectar quiénes son cabecillas, Claro. quiénes son los malajes, Que por lo decirlo de habrán- manera. lo habrán separado. Y entonces quitarlos y llevarlos a otros centros que serán más escrupulosos en un cuidado con gente que es más conflictiva. Y a lo mejor estos chicos, pues los restantes, los 20 y pico, 30 y pico, a lo mejor son chicos que hubieran estado tal. Claro. Ya un centro ya con 40 ya empieza ya juntas a mucha gente también. Conozco. Y como haya 3 manzanas podridas, De todas pues, maneras, Conozco voluntarios de Lanzarote, que hay muchos voluntarios, que eso es una cosa que se desconoce. Hay voluntarios que van no a cuidar, sino que van, los sacan los fines de semana a la gente, lo llevan por ahí, a la playa, lo llevan al cine y lo hacen, y son gente, y estas personas, que yo conozco algunas de ellas, me decían en ese centro, que llevaban de esa gente de ese centro, los digamos, en este caso no los magrebíes, sino los Subsaharianos. subsaharianos, no me salía la palabra,
tenía un comportamiento excelente. Y ella misma decía, no, ahí donde hay alguna conflictividad son con algunos de los magrebíes. Bueno, porque son de otro carácter, de otra forma de ser, en fin, lo que sea. De todas maneras, son este no es el caso, pero esto no quiere decir también que después se haya cometido el error a la hora de darle la gestión de algunos de estos centros a algunas organizaciones que, como sabemos, han tenido problemas incluso judiciales y económicos. Que, bueno, pero estas son las mismas que llevaban la residencia de menores de Mayer. No, de Mayer. de la Casa del Marino, que también tuvo que desalojarse. Pero aquello sí que no reunía condiciones. Y aquello, por lo que yo he investigado con fuentes cercanas a la policía, es que allí habían algunos que, vamos, que fueron los que quemaban ellos mismos los colchones. Oiga, ¿y qué hace usted ante eso? Pero ¿por qué somos tan tontos y queremos...? Póngase usted a cuidar a esos niños, a ver cómo lo hace. En fin, seamos un poco más de sentido común, ¿no? Eso no significa que no tengamos que mejorar la asistencia, poner mejores cuidadores, que no es fácil conseguir, porque cada vez es más difícil conseguir cuidadores y que tengan una cualificación y que sepan, también es complicado. Claro, es que aguanta Canarias 6.000 menores, es que la verdad, y ahora nos van a echar la culpa a nosotros, cuando realmente se debe de al menos repartir culpa y también repartir a los menores entre todo España. Y hoy era precisamente, por cierto, la Comisión de Infancia y Juventud ¿Esta con tarde, todas o no? las comunidades para el reparto de los menores, y ya sabemos que hay comunidades autónomas que van a recurrir o que han recurrido ya incluso ante el Tribunal Constitucional este reparto, y parece que las expectativas son bastante negativas al respecto. O sea que... Ahora hablaremos, pero es que tenemos que ir a publicidad y luego en unos 10 minutos entramos ahora en 2 minutos y después, dentro de 10, sobre las 2:20, vamos a entrevistar, a las 2:20 no, perdón, a las casi 14:40 vamos a entrevistar a Chano Franqui. Bueno, y Marci, el consejero de Asuntos Sociales y el presidente del Gobierno de Canarias, precisamente hablaron de este tema del cierre de los menores, del centro de menores de Playa Honda. La Dirección General tiene sus controles sobre estos centros que existen en toda Canarias. Recordemos que hay cerca de 6.000 menores siendo tutelados en exclusiva por la comunidad autónoma. Este es uno de ellos. Y afortunadamente, pues la comunidad autónoma dispone de protocolos, dispone de seguimiento de los mismos, ¿no? Pues lo que parece es que en esos protocolos se detectan motivos para su cierre. Yo creo que los mecanismos están funcionando, es decir, los mecanismos de control del propio gobierno están funcionando, y la inspección no deja de, a pesar de la saturación, a pesar de las dificultades y del volumen de trabajo, los funcionarios y el equipo de la consejería no deja de inspeccionar y de velar por el interés superior del menor. Y cuando detectamos pues circunstancias como las que hemos visto, no nos tiembla la mano, se cierra y punto. Bueno, pues ya veremos cómo acaba este asunto. De momento... A lo mejor se han precipitado, ¿no? Se cierra y punto. Yo creo que de la dirección del centro han dicho que han sido excesivamente rigurosos, que apenas han tenido ni tiempo para explicar... Sí, que apenas han tenido tiempo para explicar lo que ha podido pasar y que ha pasado en otros. Por ejemplo, dice que Macher también tuvo problemas. Macher, el chiquito de la patineta, y en la Santa, ¿cuántos problemas él había quedado por traer? Y la culpa eran de los cuidadores, por favor. En fin, yo de verdad, cuando caen en eso, yo aquí, lo que pasa es que el lenguaje políticamente correcto, que es el que tiene que emplear el presidente del gobierno, y Marci y tal, pues hacen esas cosas porque tienen miedo a decir lo que piensan realmente, y lo que piensan realmente es que ha sido toda una exageración por lo que me cuentan a mí. Puedo equivocarme también, pero es lo que me cuentan a mí fuentes cercanas al centro y a las personas que llevaban el centro. Pero bueno, vamos a correr un tupido velo, algunos dicen un estúpido velo, para no seguir ahondando en esta situación, porque, por cierto, tenía aquí el tema de la Feria de Ganado en Uga, se celebró, creo que era la 16 edición, ¿no? De la Feria San Isidro Labrador, en Uga. Sí, San Isidro Labrador en Uga. Creo que ha sido todo un éxito, todo con mucha participación, ¿eh? Se ha sorprendido incluso hasta la organización de tanta participación que hubo, ¿no? Sí, la verdad que ha brillado con luz propia. Ya era una feria que empezó de aquella manera, pero cada año, ya desde hace años, ha venido recuperando la prestancia,
que inicialmente se pretendió dar y yo creo que lo ha incluso superado, ¿no? Bueno, pues aquí felicitar a los organizadores de ese evento y sobre todo a los que han participado. Y Andrés, sé que no estuviste, pero querías ir a una fiesta, a la fiesta cubana. Sí fui. ¿Fuiste al final? Sí, fui, sí, Hombre. sí, fui. Pero fue lo justo para... Me eché un mojito y lo justo para ya irme a ver la final del Real Madrid-Barça, que bueno, ya saben el resultado, ganó el Barcelona. Y me eché un mojito, sí, estuvo bien, me imagino que luego creo que fue a más. Por la noche ya hubo más grupos, yo estuve sobre las 7:30, 8, estábamos viendo al doctor Barroso, estaba Ricardo Parnier, estaban los miembros las fuerzas vivas del PP, ¿no? Sí, de la asociación Tocororo, ¿no? de cubanos. La comunidad cubana se cree que puede tener entre 800, 1000 habitantes. La verdad que hay otras comunidades, y por ejemplo, mucho más presentes. O sea, si Colombia, Ecuador o República Dominicana yo creo que tienen más presencia, pero bueno, había ese sabor cubano con música de ese país. Bueno, intercambio cultural, también había puestos gastronómicos de origen canario, pues se hicieron ese tipo de actos, también como... No sé, ¿la zumba? Sí, una especie de zumba cubana, sí, algo así. Y la verdad que bueno había salsa también, hubo actuaciones y conciertos. Y actuaciones y conciertos. Bueno, pues nos alegramos que haya salido bastante bien esta fiesta cubana en la isla de Lanzarote. Canario cubana, ¿eh? Canario Tiene que cubana. era un encuentro canario cubano. Vale. Por cierto, que el otro día, Valentín, no sé si estabas tú o Pedro o Andrés, en las voces de la mañana, cuando hablaba el representante de la Confederación de Empresarios de Gran Canaria. José Antonio Mañanicúa. Sí, Sí, estábamos, Valentín. Sí. estaban. Y creo que se le preguntó por el tema del taxi y vino a decir que en Gran Canaria el taxi no es un gran problema y que en el aeropuerto menos. Sí, lo que dijo es que, bueno, que al contrario de lo que pasa en Lanzarote y que pasa en Fuerteventura, porque también tuvimos al presidente de la Federación de Empresarios, de la Asociación de Empresarios de Fuerteventura, el señor Hormiga, y bueno, y lo que nos planteó fue, digamos, un paisaje en Fuerteventura, un paisaje incluso peor todavía que el de Lanzarote, pero que en el caso de Gran Canaria no es un problema el servicio del taxi, que está bien organizado, cosa que como sabemos perfectamente aquí en Lanzarote pues no conseguimos que se organice de tal forma que no haya problemas en el aeropuerto en momentos puntuales, pero sí, eso me sorprendió porque hablamos con él sobre todo porque yo creo que los empresarios de la provincia de Las Palmas, los empresarios turísticos, han dado un buen ejemplo, que creo que era necesario, ¿no? que han puesto 100 millones sobre la mesa para firmar un nuevo convenio colectivo con los trabajadores que va a suponer en los próximos 2 años, en este y en el siguiente, un aumento del 9% de los salarios más una paga de 650 euros y les ha permitido, en este caso, que se desconvocara la huelga que no se desconvocó, como saben perfectamente, en Tenerife. Y bueno, y en el caso del taxi sí habría que ver y tomar ejemplo de Gran Canaria porque funciona bien. En Gran Canaria yo te puedo decir que en Las Palmas hay problemas los fines de semana. Sí, los fines de semana por la noche y esas cosas, hay problemas para conseguir. En mediodía tuve problemas el otro día, quería ir ahí a la antigua Floridita, la Sala Alboroto ahora se llama, y fuimos caminando y al final acabamos por León Castillo, la calle Triana, y dijimos, vamos caminando. Pero sí dice también una cosa interesante el señor Mañanicúa, en el que dice que lo que cree que la solución que se tendría que hacer no solo en Lanzarote, sino en todas las islas, es como un informe externo, un informe tercero, no que el ayuntamiento, exacto, a veces presionado por el colectivo propio de su municipio, y sacan 12 nuevas licencias cuando a lo mejor necesitan mucho más. Y yo sí creo que tiene que ser algo verdaderamente fuera de tal y que sea limpio, técnico, externo, y que diga, oiga, usted aquí necesita tanto. Y luego empezamos a hablar. Pero claro, si vas a dejar, porque el informe siempre Isidro dice, no, hay un informe. ¿Quién informe? ¿Quién hizo ese informe? Me tendrá que ser un técnico en la materia. Supongo yo el que hace un informe. Ya, cualquiera no puede hacer un informe y después... El informe está avalado por la cooperativa Heitamia. Andrés, supongo... No, avalado. Yo no creo que la Heitamia pueda avalar ningún tipo de informe. Un técnico. Para que lo tenga en cuenta el ayuntamiento tendrá que tener un técnico. Tendrá que ser un técnico y después está la profesionalidad de ese señor o de esos señores que hagan ese informe. Si tú eres una persona influenciable o que sea susceptible de que te venga la asociación, yo no estoy diciendo quién tiene la razón y quién no,
Pero hombre, si hay un informe, por lo menos vamos a confiar, o supongo yo a exigir que el informe se ajuste a las necesidades reales de lo que hace falta. Lo entiendo lo que estás diciendo, vale, pero aún así, ese informe, a lo mejor, ¿cuándo fue encargado? O sea, ya está por tiempo, ya ha quedado obsoleto. Y yo sí creo que a lo mejor están muy condicionados porque si lo hace el informe, el propio ayuntamiento no quiere enfrentarse a sus taxistas. Y de ahí ya partimos ya con cierta... sí, porque aquí todos los informes sabemos que se pueden un poco señalar hacia dónde tienen que ir. Y entonces yo creo que es escaso, porque bueno, no estamos... Bueno, esas 12 plazas ni han sido activadas todavía por el... No, en ningún sitio de Canarias se están activando por el plazas tema por un problema de que la hay. impugnación a la ley de las VTC y demás. Pero yo sí creo que lo que decía López es hacer algo general, algo externo, global, desde arriba, y decir, a ver, municipio por municipio, y que se haga un estudio, pues por número de viajes, como hicimos, número de viajeros, qué población tenemos. No es lo mismo la población de Lanzarote de hace 10 años, que ahora son 164.000 personas. Si es que yo noto coches ahora, yo ahora voy de Playa Honda, y cuando se meten los de Playa Honda hacia Arrecife, y los que quieren ir a Costa Teguise y tal, y empieza a condensarse cosas yo vengo ya como ciudad de Gran Canaria, de hace ya muchos años, hay muchos más coches, las carreteras siguen siendo las mismas de hace casi 20 años, prácticamente no se han hecho una carretera de importancia en la isla de Lanzarote, y claro, así están las cosas, y que como decía uno, casi con tantos coches y las carreteras como están parece esto los cochitos chocones, porque están ya chocando cada 2 por 3. Por cierto, que el problema del taxi lo tratamos en Café de Periodista del viernes, y no sé si podemos ver, mientras esperamos a Chano Franchi, podemos ver en este caso el resumen que se ha hecho, lo ha hecho en este caso los servicios informativos de Lanzarote Televisión, sobre lo que ocurrió el viernes en el debate político del Café de Periodista. El deficiente servicio del taxi como servicio público en Lanzarote salió a relucir en el debate de los viernes de Café de Periodista. La decisión del Cabildo de buscar un mecanismo que evite o alivie las colas de espera ciudadana en determinados momentos en el aeropuerto, zonas turísticas y en la capital, no gustó a las asociaciones Norte y Sur y a la de Ajeitamia, quienes decidieron ponerse unas horas en huelga en plena Semana Santa. El representante del PSOE, Alfredo Mendoza, tiene claro que el transporte público tiene que mejorar, pero no se pueden implantar sistemas sin que primero haya diálogo y se amenace con la llegada de los Uber o Cabify. Va a venir Uber, cuidado que va a venir Cabify, no podemos decirle eso al sector. O sea, al sector lo que tenemos que hacerle ver, o que se ponen a la vanguardia de cómo se está moviendo el sector del taxi, en este caso en concreto, el transporte público, y nosotros ponemos herramientas para el caso de Arrecife. O sea, si nosotros tenemos un buen servicio de transporte público de guagua en Arrecife, seguramente se ve mitigado la necesidad de tener que utilizar un taxi en ciertas zonas de Arrecife. Echede Eugenio tiene claro que el servicio del taxi es manifiestamente mejorable y puso el acento que al ser un servicio público son las instituciones, cabildo y ayuntamientos los que tienen que organizarlo, dejando claro que hay que escuchar al sector del taxi. Y no gusta al sector del taxi que se metan en su terreno, pero es que es el Cabildo y los ayuntamientos quienes están en la obligación de velar por el buen cumplimiento. Oye, ¿la solución será esta o será aquella? Por supuesto que tiene que ser escuchado el sector, pero hay que buscar soluciones. Porque miren, y lo decía Alfredo, cuando empiezan a introducirse más líneas de guaguas que pasan por el aeropuerto, el sector del taxi, especialmente el de San Bartolomé, se cabrea. Cuando se intenta meter más líneas de guaguas para las zonas turísticas, el sector del taxi se cabrea. Cuando se les dice, oye señores, que hay que ponerse las pilas porque es que va a llegar los Uber o los Cabify que ya están funcionando en otros lados y la moratoria se va a acabar en Lanzarote, se cabrean. No se trata solo de cabrearse, se trata de buscar soluciones. Antonio Morales, del Movimiento Renovador de Tinajo, cree que hacen falta mejoras en toda la isla, pero también diálogo. En San Bartolomé y Tía, posiblemente donde principalmente esté, por lo que sea. Pero es que el problema existe en toda la isla de Lanzarote, y no solo el turismo con el taxi, también lo cogemos, yo no lo cojo, pero muchas personas de aquí, para ir al médico, para ir al supermercado, ¿no? Concluyo diciendo que creo que hay que utilizar el diálogo, y si no hay consenso, efectivamente tiene que utilizar la administración las vías legales porque es un servicio público. Por su parte, Claudio Doresto, del Partido Popular, tiene claro que hay que mejorar el número de taxis, pero también propiciar que haya más conductores para sacar más rendimiento a las licencias municipales. No es que no haya taxi, no es que los taxis se escondan, es que generalmente el titular de la licencia ha trabajado por la mañana y por la tarde lo que busca es un empleado y no encuentra al empleado. La realidad es que un estudio realizado por la Cámara de Comercio y enviado al Cabildo de Lanzarote indica el descontento y la percepción negativa de una parte importante de la población con el servicio del taxi.
Bueno, pues sin duda el servicio del taxi, del transporte público, es uno de los retos que tienen que afrontar las autoridades locales, tanto ayuntamientos como el Cabildo de Lanzarote. Vamos a conectar, creo que ya tenemos al portavoz, en este caso del grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento de Canarias, del Partido Socialista, don Sebastián Franqui. Buenas tardes, don Sebastián, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, Sebastián, antes de nada, ¿cómo está su compañero y líder del Partido Socialista, el ministro, en este caso de Política Territorial, después de esa operación que sufrió? Pues bien, bien. Afortunadamente ha salido bien la operación el pasado sábado y todo ha salido como estaba previsto, ¿no? Está con mucha fortaleza, con mucho ánimo y ahora, bueno, afrontar este proceso de recuperación que va a tener ahí varias semanas por delante. Y yo espero, vamos, que se pueda recuperar bien y por tanto sea un asunto que se deje en el pasado y que afronte el futuro con mucho ánimo y con mucha fuerza. Bueno, pues de aquí queremos enviarle también un fuerte abrazo a Ángel Víctor Torres, que fue presidente del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, de todo el grupo, del grupo Lancelot. Don Sebastián, lo hemos llamado también por cuestiones, en fin, que afecta y afecta también porque el ministro ha tenido también un papel fundamental en este asunto, que es el reparto de los menores inmigrantes, un tema ya muy recurrente, pero lo cierto es que hoy puede ser un día fundamental porque se han reunido las comunidades para ver cómo se hace esa distribución. ¿Es usted optimista? Pues la verdad es que no lo soy, ¿no? Porque ahora, en una hora, comenzará la reunión, la conferencia sectorial en el Ministerio en Madrid, y ya lo que conocemos es la amenaza de determinadas comunidades autónomas que han dicho que van a recurrir el Real Decreto porque consideran que se les quita competencias a las comunidades autónomas. Y, por tanto, son comunidades autónomas ligadas al Partido Popular, en este caso Madrid, Murcia y Aragón, y por tanto van a complicar que el proceso de derivación de niños hacia el resto del conjunto del país pues no vaya a ser como todos deseáramos y que fuera lo más normal y lo más solidario posible, ¿no? Y desgraciadamente creo que vamos a tener problemas en determinadas autonomías que todas dependen del Partido Popular. Por eso la gran contradicción, insisto, en el papel que juega el PP en Canarias con el resto del Estado. Sebastián, pero yo espero equivocarme y que por tanto salga bien la conferencia de hoy, ¿no? Pero las expectativas y los anuncios iniciales no son nada buenos. Pero ¿se pueden negar cuando es una ley? En este caso un decreto ley. No se pueden negar, ¿no? Lo que van a hacer es recurrir el asunto, pero van a poner todas las dificultades posibles para que se retrase el traslado, ¿no? Porque lo que se aprobó es que se sea solidario con Canarias y con Melilla, que son los dos territorios nacionales que están soportando ahora en este momento la presión migratoria, ¿no? Y que esto lo puede pasar en el futuro a cualquier otra comunidad. Y por tanto, si pasara en el futuro también con otra comunidad, se aplicaría esta misma ley, ¿no? Y lo que se tiene que conseguir es que primero exista un reparto y que esté pactado por todas las comunidades autónomas de los niños y niñas que tendrían que recibir en base a unos criterios que han sido pactados, han sido consensuados, que son criterios transparentes, claros, y que depende fundamentalmente de la población de cada comunidad y del número de niños que tengan en estos momentos acogidos a la fecha de hoy. A partir de ahí, pues se hace una serie de comprobaciones de la ratio que tiene que tener cada uno para que a partir de ese momento ese proceso de derivación sea lo más automático posible, ¿no? Ese es el gran acuerdo que se tiene que conseguir hoy entre todas las comunidades autónomas. Pero si las comunidades autónomas ponen reparo y ponen dificultades a la hora de dar la información concreta de los niños que tienen acogidos en estos momentos para ver la posibilidad de acoger a más niños en el futuro, pues lo que hace es complicar mucho la situación, ¿no? Y si además eso paralelamente se amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional, pues lógicamente complica mucho la situación. Pedro Martín. Portavoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, relacionado directamente con esta situación, algo que tiene relación, evidentemente, me gustaría saber cuál es la posición del Partido Socialista con respecto a la contestación del gobierno con el tema del asilo político, lo que conocimos la semana pasada, y después algo que se publicó este fin de semana, también está relacionado, porque a pesar de la postura del Partido Popular, en una entrevista que le hacían al presidente del gobierno de Canarias, en el que decía que ustedes han ofrecido incluso apoyo para gobernar en minoría, Fernando Clavijo pues desistía de ese apoyo o se lo agradecía, pero no lo aceptaba y que iba a seguir gobernando con el Partido Popular. ¿Qué le parece?
Bueno, no sé a quién dirigente del Partido Socialista le ha trasladado al señor Clavijo la posibilidad de buscar apoyo y que el Partido Socialista lo apoyara, no lo sé, ¿no? Y por Lo tanto, dijo en la entrevista no ayer sé a del quién se Canarias refiere. 7. Sí, como tantas cosas que hizo y que dice que no se ajustan a la realidad, ¿no? De lo que está diciendo y lo que está anunciando, ¿no? Y por tanto, no sé, lo lógico sería que si hubiera un representante del Partido Socialista que planteara eso, lo hubiera dicho con claridad que tal responsable político del Partido Socialista le ha propuesto tal acuerdo por el tema de la investigación. Nosotros hemos planteado acuerdos al gobierno y han sido acuerdos públicos porque lo hemos planteado en el Parlamento de Canarias, en aquellas cuestiones que lógicamente son de interés general y que interpretamos que benefician al conjunto de la ciudadanía. Pero nada de pactar posibles acuerdos políticos de gobierno en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Nosotros tuvimos el papel de estar en la oposición, que es el papel que tenemos en este momento, a pesar de haber ganado las elecciones, y el que vamos a seguir ejerciendo en los próximos meses, en esta legislatura, ¿no? Y respecto al reacuerdo, bueno, a lo del asilo, efectivamente, el gobierno va a cumplir, como no puede ser de otra manera, la sentencia del tribunal, y por tanto lo que está haciendo es, bueno, pues posponer y solucionar algunos elementos de burocracia, por llamarlo de alguna manera, que se tienen que cumplir para que ese proceso se produzca, ¿no? Pero lógicamente el gobierno de España lo va a tener que asumir porque además ha cambiado la ley para que se produzca esa derivación al conjunto del país, de los otros menores. ¿Cómo no va a aceptar que eso ocurra precisamente con los niños y niñas que en estos momentos han pedido y que se reconocen que tienen asilo político, que tienen un tratamiento muy especial y distinto al resto de los niños, ¿no? Eso va a llevar a cabo y yo espero que las dificultades que hay en este momento de proceso administrativo se resuelvan cuanto antes y por tanto se puedan derivar como va a ocurrir con el resto de los niños. Pero desmiénteme si no es verdad, pero yo oí que es que el gobierno ya contestó diciendo que es que no, en este caso al Tribunal Supremo, que no tiene los medios para poder acoger ahora mismo, en estos momentos, a 1.200 personas. Sí, bueno, existe una dificultad añadida que es de la capacidad de equipamiento que tiene en este momento el gobierno, el Estado, en las diferentes comunidades autónomas, los territorios, ¿no? Y algunos sitios tendrán disponibilidad y en otros no para asumir el número de personas de la que estamos hablando, que es un número muy, muy importante, ¿no? Si cuando tenga habilitados esos equipamientos, inmediatamente se procederá al traslado. Hay que recordar que el gobierno de España ha trasladado, no en este caso a niños que habían solicitado asilo político, pero a inmigrantes que han llegado a nuestras costas en los 3 últimos años, a más de 100.000 personas que han llegado a nuestras costas en los últimos 3 años, como digo, y se han trasladado al resto del conjunto de España, porque es una competencia directamente del gobierno de España de aquellos migrantes que vienen, que no son niños y que por tanto la responsabilidad del gobierno de España. Y eso lo ha estado haciendo con cierta normalidad, de forma automática, y por tanto, si lo ha hecho con los mayores, lo va a hacer con los niños, lógicamente lo tendrá que hacer una vez que tenga los equipamientos en cada lugar para que se proceda al traslado de forma lo antes posible, que es todo lo que todos deseamos. Andrés Martinón. Sí, señor Franquis, mi pregunta es un poco más local, es regresar un poco a la época en la que fue usted consejero de Obras Públicas y una de las cuestiones que bueno, salió de su área fue esa LZ5, esa variante o posibilidad de evitar que todo el tráfico fluya por Arrecife, el centro, y sacar desde los cuarteles o desde el hospital hacia Indelaza o al aeropuerto. Yo personalmente en un principio yo era más del soterramiento, pero luego con el tiempo yo creo que quizá personalmente es una opción mejor, porque ya empiezo a ver, estábamos hablando antes ya, la zona de Playa Honda, el acceso por el cable, la circunvalación y Arrecife muy cargado, o sea que hasta ahí bien. ¿Qué le parece que el proyecto de LZ5 por fuera haya sido rechazado por el grupo de gobierno actual y también por los ecologistas y también, por cierto, no sé si su partido, el PSOE, no está defendiendo mucho esa LZ5? No sé si puedo juntar esas 3 preguntas. Bueno, pues la verdad que la alternativa que se planteó era una alternativa que estaba técnicamente muy bien estudiada, ¿no? Se estuvieron durante año y medio, casi 2 años, estudiando distintas alternativas para buscar una solución precisamente a esa parte de movilidad de la isla de Lanzarote, ¿no? Al final se consideró que de las 7, 8 propuestas que había sobre la mesa, esta era la que reunía las mejores condiciones en todos los sentidos, ¿no? Y por eso se apostó por esa solución,
que fue una propuesta que se trasladó al Cabildo Insular de Lanzarote precisamente para intentar pactarlo con ellos y si estaban de acuerdo técnicamente en las propuestas que se planteaban, ¿no? Creo que era una combinación de la vieja aspiración de la demanda histórica de la isla de Lanzarote. Es verdad que existía un reclamo de presión de esa vía, pero consideramos que la vía que se había planteado ofrecía mejores alternativas, no solo ahora, sino de cara al futuro, a la hora de cubrir una necesidad de movilidad que tiene en estos momentos la isla, ¿no? Y que además esa actual carretera se podría dedicar parte de ella fundamentalmente para el uso ciudadano, el uso peatonal, porque se podría convertir en una especie de gran avenida fundamentalmente destinada al paseo, ¿no? Y por tanto resolver la comunicación que existía entre la Playa Honda junto con la zona industrial, con la obra que se está llevando en estos momentos y que espero que acabe cuanto antes, ¿no? Creo que está técnicamente estudiada de todas las que se hicieron, porque, insisto, no se improvisó en una solución. Estuvo casi 2 años para estudiarse técnicamente cuál era la mejor solución. Y optamos por esa, ¿no? Bueno, ha cambiado el Cabildo y los que ahora están gobernando defendían una posición contraria, ¿no? La dificultad que tiene estas cosas es que se va a perder un tiempo muy importante, ¿no? A la hora de empezar a ejecutar obras que es importante en la isla de Lanzarote, que como saben estos debates suelen durar en el tiempo más de lo que sería deseable a la hora de intentar conseguir un consenso en las alternativas. Bueno, pues no sé cuál es la decisión que se va a adoptar de forma definitiva, ¿no? Pero insisto, no fue improvisada. Estuvimos 2 años estudiándola técnicamente, cuál era la mejor alternativa en base a las 7, 8 que se estuvieron planteando, y creo que esta última propuesta era una propuesta que era la que reunía las mejores condiciones técnicas de movilidad y la que mejor también tenía y respetaba al propio territorio, ¿no? Nosotros nunca quisimos imponer ninguna propuesta, ni mucho menos, sino consensuarla con el Cabildo de Lanzarote, que en aquel momento se consensó y estaban de acuerdo con la propuesta que se hacía en estos momentos. Si ahora se está produciendo un cambio, pues bueno, es volver a empezar casi de nuevo. Me imagino que estarán estudiando, si eso es así, las propuestas o las alternativas que se estudiaron cuando se encargó ese proyecto. Pero lo que va a significar esto es que al paso que estamos, esa obra tampoco empezará en esta legislatura, ¿no? El temor que tienen muchos es que ni una ni otra, como siempre suele ocurrir en esta isla, que al final ni una cosa ni la otra, porque como bien dice usted, pues esto se va a eternizar y ya veremos. Y después si cambia de grupo de gobierno... Con la dificultad de que esta obra en este momento tiene financiación, porque está prevista que era una obra de las que se iban a financiar en la isla de Lanzarote y por tanto tenía financiación, ¿no? Hay que recordar que en el presupuesto del convenio de carretera quedará por ejecutar en torno a 600 millones de euros. Si esto no se ejecuta en los próximos año y medio, pues probablemente es una obra que tendrá que ir al siguiente convenio de carretera, con lo cual el desarrollo, la ejecución será a mucho más largo tiempo. Última pregunta, Valentín Ollanes. Buenas tardes, señor Franqui. Yo le querría pedir una pequeña reflexión. Usted es secretario del PSOE de Gran Canaria. Y en Gran Canaria ahora mismo está produciendo una especie de revolución política con uno de los socios del Pacto de las Flores, que es Nueva Canaria. Y estamos viendo, sobre todo desde el resto de las islas, estamos viendo cómo está suponiendo una auténtica debacle para el sector oficialista y para Román Rodríguez. No sé cómo lo ve, qué análisis puede hacer usted de lo que está pasando y de la creación de ese nuevo partido político, fundamentalmente, que se va a nutrir de los alcaldes que durante mucho tiempo le han dado los votos a Nueva Canaria. Bueno, pues primero siendo respetuoso con ese proceso interno que se ha producido en Nueva Canaria y que ha acabado como ya conocíamos que probablemente acabaría de esa forma y que como va a acabar de un nuevo partido y que probablemente este partido nuevo intente buscar nuevas alianzas políticas de cara al futuro. Nosotros como Partido Socialista muy respetuosos con cómo acabe finalmente este proceso, pero al mismo tiempo siendo conscientes de lo que el fondo de esta cuestión es que, bueno, hay un reagrupamiento de las fuerzas nacionalistas, especialmente en la isla de Gran Canaria, donde el nacionalismo siempre ha sido como la tercera o cuarta fuerza política y siempre hemos, desde hace algún tiempo, sentido, notado la inquietud de esa fuerza nacionalista en Gran Canaria de intentar buscar la reunificación
otras veces intentada y que no se ha producido. Yo creo que este proceso tiene mucho que ver con eso, de cara al futuro, ¿no? De que el peso que el nacionalismo tiene en otras islas, que nunca lo ha tenido en Gran Canaria, lo tenga a partir de este momento, porque, entre otras cosas, yo creo que en la situación de Coalición Canaria es consciente que no van a subir más diputados en Canarias y que la única subida que les queda es que se produzca un cambio sustancial en la correlación de fuerzas de la isla de Gran Canaria que le pueda permitir obtener los diputados que tenían en la década de los final de los 80, principios de los 90, ¿no? Antes de que se rompiera y se dividiera Coalición Canaria y se formara Nueva Canaria, ¿no? Creo que se está viendo un proceso parecido en aquella ocasión, aquí con el fondo del debate de esa unificación. Bueno, habrá que ver, porque el origen de Nueva Canaria, y así lo ha sido históricamente, es una formación nacionalista, pero progresista, ¿no? ¿Y cuál será el voto definitivo que ha agrupado hasta la fecha esa fuerza política? Si tendrá más peso el voto progresista o más peso el voto nacionalista, ¿no? Y eso es lo que habrá que ver en los próximos meses, en los próximos años, y cómo acaba finalmente este proceso definitivamente. Pero yo estoy convencido que va en torno a esa gran operación de unificar el nacionalismo en la isla de Gran Canaria. Es decir, que coincide usted un poco con las últimas palabras, declaraciones de Román Rodríguez, que viene a decir que es una especie de marca blanca de Coalición Canaria lo que se está formando. No digo una marca blanca, pero sí digo que al final, yo no digo que vayan a incorporarse en coalición, ni mucho menos. Lo que sí creo es que se puede hacer una fórmula parecida a la que se hizo en Nueva Canaria. Llegar a acuerdos y, por tanto, en algunos municipios y acuerdos en las listas al Cabildo o al Parlamento de Canarias, acuerdos de coalición, de que formen un grupo político con otras formaciones políticas. Y, lógicamente, si son nacionalistas, y lógicamente, su objetivo va a ser presentarse a todas las instituciones, a los ayuntamientos, al Cabildo y al Parlamento de Canarias, intentarán llegar a acuerdos con formaciones políticas más acordes a lo que están defendiendo, ¿no? Y son acuerdos, como han dicho, son una fuerza política que se crea nueva, pero son nacionalistas, y por tanto lo lógico sería que finalmente se plantearan coaliciones electorales de cara a las próximas elecciones. Estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría, porque tenía una curiosidad por conocer su opinión sobre también el debate que se está hablando y también en el entorno del nacionalismo y de Coalición Canaria en relación a proponer crear la llamada famosa ley de residencia, que es como el río Guadiana que aparece y desaparece cada cierto tiempo. ¿Usted cree que es posible? ¿Se ha reflexionado sobre ese asunto? ¿Es necesario? Sí, yo creo que es necesario plantearlo, hacer el estudio, pero creo que de la forma responsable y coherente que se deben hacer estas cuestiones. Primero, porque no depende del gobierno, no es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, es competencia fundamentalmente, hay una dificultad en nuestro tratado de adhesión a la Unión Europea como país y también como comunidad, y por tanto sabemos y somos conscientes que hay límites a que eso se pueda llevar a cabo. Las experiencias que hay en otros países europeos se producen fundamentalmente porque son previas a esos acuerdos, a la adhesión de esos países a la Unión Europea, pero creo que puede haber espacio en estos momentos porque hay una situación que está distinta en estos momentos que estamos viviendo. También hay una preocupación en el conjunto de la Unión Europea por la situación que está viviendo de la política de vivienda. Prueba de ello es que el gobierno de la Comisión Europea ha creado un comisario precisamente para hablar para plantear el tema de la vivienda, aunque sea un asunto de competencia de la Unión Europea, pero creo que están sensibilizados con este asunto, con la vivienda y con los efectos que tiene también con lo que estamos hablando, y creo que es el momento de plantear ese debate previo a los estudios que hay que hacer para intentar conseguir una propuesta que lógicamente tiene que respaldar el gobierno de España y asumir la propia Unión Europea. Pero creo que se debe hacer con mucha responsabilidad y alejarnos de que sean banderas políticas, porque sabemos que eso no es responsabilidad de la comunidad autónoma, no es competencia del gobierno de Canarias, son de otras competencias. A mí me preocupa que este asunto se vaya a politizar y no plantearlo en otros ámbitos de la Unión Europea en los términos que se habría que plantear. Yo espero que este debate se pueda encauzar de forma responsable y que al final hagamos el esfuerzo todo por intentar trasladar al conjunto de la Unión Europea y lógicamente al gobierno de España para que entienda esta preocupación que hoy existen en territorios como el de Canarias, que también existen otras islas europeas, pero especialmente en Canarias, y lo puedan compartir y buscar alguna solución que nos pueda, para el futuro, no complicar por el problema demográfico y de población
y también de territorio que podemos tener, insisto, en los próximos años. Don Sebastián Franqui, de verdad que le agradezco que haya estado y siempre que le hacemos la llamada, usted siempre responde a la llamada de Lancelot Medio y se lo agradecemos de manera especial. Muchas gracias y que pase un buen día. Un placer estar con ustedes siempre. Gracias. Buenas tardes a todos. Sebastián Franqui, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Nos tenemos que ir corriendo porque me están echando. Valentín Ollané. Saludos, Jorge. Nos vemos mañana, creo. También Sí. Andrés Martinón. Gracias. Y a Pedro Hasta mañana. Martín. Nosotros no una amenaza. Mañana a la misma hora. Buenas tardes.